Bueno, yo lo que he comentado un poco esta mañana ha sido que en la reconstrucción de apellidos es relativamente sencillo llegar hasta principios del siglo XVII. A partir de principios del siglo XVII empieza a haber un problema, y es que, aunque hay documentación, y es verdad que cada vez menos, pero hay dificultades para enlazarla. Entonces yo lo que he subrayado ha sido la idea de que nos encontramos con un problema de cómo se utilizan los nombres. Lo que he intentado subrayar ha sido que si el Estado no existe, las personas nunca utilizan su propio nombre, son los demás los que utilizan para llamarlo. De manera que hay una pluralidad de denominaciones, pero ninguna es, por decir así, la real, la correcta, la uniformada, la recogida por una instancia superior. Entonces, a veces aparecen distintos documentos referidos a la misma persona, pero no somos capaces de reconocer que es ese mismo individuo. Y también he subrayado la idea de que para nosotros el derecho es muy importante, pero en el pasado era diferente. De manera que la idea un poco sería que el derecho se utiliza cuando hay un problema. Si no lo hay, no se utiliza. Entonces, aunque no hay reglas fijas, sí que hay una serie de normas que permiten identificar a los sujetos. Bueno, más o menos es un poco lo que he dicho. Que yo empiezo a estudiar, en el siglo XVI, el apellido significa algo. Significa sobre todo relación con la tierra, que es el gran identificador de la nobleza, de todos los grupos sociales. Y lo que sucede a partir de esa fecha, que más o menos podríamos fijar en torno a principios del XVII, es que el apellido deja de significar, pasa a transmitirse de padres a hijos. Y bueno, es verdad que alguien ha dicho también esta mañana que el Concilio de Trento establece los registros parroquiales y demás, pero el registro parroquial es una cosa que queda ahí y que muchas veces no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Uno aparece registrado en unos libros de bautismos, pero en realidad él tampoco sabe qué es lo que dice el bautismo sobre sí mismo, ¿no? Sino que, bueno, pues luego ya las denominaciones van por otro terreno. Entonces, a partir del XVII, los apellidos dejan de significar relación con la tierra y pasan a significar que uno es hijo de una persona que se llama así. El tema de los apellidos es un poco volátil, o sea, cambia y se te escurre, ¿no? Entonces, hay otros indicadores que yo creo que son muy útiles para saber que estamos hablando de las mismas personas. Por ejemplo, el nombre de la casa. Los nombres de casa, que también se ha discutido esta mañana, si cambian, si no cambian, yo me encuentro que a veces sí que cambian. O sea, no es un factor totalmente fijo y estable, pero es un factor de seguridad y que permanece durante varias generaciones. Entonces, cuando al nombre, al apellido de una familia unimos un solar, un nombre de casa de un pueblo, eso es muy seguro. Y luego, otra gran cosa es si esa familia ha desempeñado algún tipo de profesión. Porque generalmente cuando uno es labrador no se dice nunca, porque son casi todos. En cambio, cuando uno es sastre o desempeña un cargo público, esto sí que se dice. Entonces son elementos que nos ayudan a reconstruir con seguridad una trayectoria.